Para analizar el contexto social y político que se vive en estos momentos en Venezuela, estamos aquí con Luis Núñez, quien es analista internacional, además es de nacionalidad venezolana, y con mayor razón y mayor profundidad nos va a un poco explicar el panorama, el clima de tensión que se registra en estos momentos en el país llanero. Señor Núñez, buenos días. Buen día, feliz Día del Trabajador para todo el equipo de UCI. Gracias, también feliz día para usted. En estos momentos, Venezuela en verdad está viviendo ya el ocaso, el tramo final del régimen de Nicolás Maduro. Sí, es correcta tu análisis. No sabemos si va a ser hoy, si va a ser mañana, pero el inicio de la Operación Libertad, un día antes de lo previsto, porque estas acciones estratégicas no se anuncian, sino que se ejecutan, indica que vamos por ese camino. Agarró desprevenido al gobierno, porque esperaban que sea precisamente el día de hoy el inicio. Exactamente. Y más agarró desprevenido que el principal preso político, Leopoldo López, que tenía prisión en su casa desde el año 2017, fuera liberado nada más y nada menos por el propio Juan Guaidó, lo cual indica que hay un desmoronamiento de las fuerzas militares que custodiaban al principal preso político. Ya hay víctimas mortales de anteriores protestas ciudadanas en Venezuela, y en el último registro se habla, pues, por ejemplo, del caso de una víctima mortal que aún por causas desconocidas, pero al menos 69 heridos se han registrado el día de ayer en las protestas en Caracas. Claro, por la muestra que acabas de ver de la tanqueta, ¿no? Es usual ya que las fuerzas del Estado repriman así a ciudadanos que lo único que tienen en su mano es la bandera nacional. Mientras ellos tienen armas sofisticadas, la gente lo único que tiene es la bandera nacional. La represión violenta que se registra en Venezuela, ¿es el reflejo del temor de Nicolás Maduro o la mano dura que quiere poner contra la oposición? Es un poco la combinación de las dos cosas. En realidad, el secretario de Estado norteamericano dijo ayer en la tarde que los servicios de seguridad de su país confirmaron que el presidente ya estaba camino al aeropuerto cuando el canciller ruso le dijo que no se fuera del país, que no saliera hacia Cuba, que era la idea que ya tenía Nicolás Maduro. Se estima que era una especie de huida que estaba haciendo de Venezuela. Normalmente este tipo de dictadores en el fondo son grandes cobardes. Así, completo en blanco y negro lo dice usted. Absolutamente. Yo creo que estos canales hay que decirlos como es. Y aprovecho para que UCI haga un llamado a que cese la represión contra los medios de comunicación. Ayer sacaron de la parrilla noticiosa importantes medios nacionales e internacionales, tanto de radio como televisión. O sea, el venezolano de a pie, ayer, si no era a través de las redes sociales, que estaban bastante disminuidas, porque el gobierno también controla el internet al estilo chino, el venezolano miraba la televisión y veía novelas, El Chavo del Ocho, pero no se pasaba en vivo lo que estaba sucediendo en las calles. Pero además que el día de ayer un colega periodista desde Caracas precisamente nos había indicado que la Operación Libertad se había gestado en una estrategia de boca a boca, Así es. De vecino por vecino. Entonces, como no había redes sociales para una interacción continua, había el boca a boca, que además que era un riesgo correr porque alguien podría delatar. Así es. Pero de todas maneras, se ve ahora el éxito de esta estrategia montada para hacerle frente al régimen de Nicolás Maduro. Es correcto, estamos utilizando en Venezuela las estrategias de lo que fue la operación llamada Primavera Árabe en su tiempo, donde el radio bemba, el boca a boca, ayuda mucho en estas cuestiones. O sea, esto han sido 16, 18 años de luchas que han enseñado al pueblo venezolano a estar preparado y a ser creativo a la hora de ponerse de acuerdo. Te lo digo porque tengo familia allá que ya tienen un plan A, un plan B con sus vecinos, con sus familiares, para ponerse de acuerdo a dónde deben ir, de acuerdo a cómo vaya aumentando la situación y se vaya poniendo más grave. Ahora, lo que tú dijiste es básico. Esto es el comienzo del fin, es un proceso. La gente pensaba que ya ayer mismo se podía sacar a Nicolás Maduro. Esto es un proceso. Pero en ese proceso va a ser bastante complicado lidiar con países que respaldan al régimen de Maduro. Por ejemplo, hablamos de Bolivia, hablamos de Cuba, hablamos incluso de Rusia, que es una potencia mundial, tanto económica como militarmente, políticamente. Sí. Hablamos de una Venezuela que no está sola, o de un Maduro, Nicolás Maduro, que no está solo. Tiene naciones a su alrededor que respaldan esta permanencia suya en el poder. Claro, recordemos que tanto China como Rusia utilizan a Venezuela y su situación geográfica estratégica en la punta del continente de América del Sur, un poco para reavivar lo que fue la Guerra Fría, pero también un poco para resguardar sus propios intereses. Rusia y China le han prestado muchísimo dinero a Venezuela. Lo que no se esperaba del gobierno, el gobierno de Maduro,
es que el señor Guaidó le haya dicho tanto a China como a Rusia, no te preocupes, si lo que te molesta, lo que te angustia es que mi gobierno de transición, que entrará en breve, no te va a pagar los préstamos que nos has hecho, los vamos a pagar. Y le ha dicho a la Fuerza Armada, y ustedes tranquilos, voy a hacer una amnistía general, a pesar de que algunos de ustedes tendrán que pagar por los crímenes de lesa humanidad, como los que acabamos de ver en la tanqueta. Lo que estamos observando también precisamente lo que usted menciona, las Fuerzas Armadas, la Guardia Bolivariana de Venezuela, es que incluso el mismo grupo militar se encuentra fraccionado. Es correcto. Y esto puede finalmente desencadenar en un abandono masivo al régimen de Nicolás Maduro, como el día de ayer, por ejemplo. Varios se entregaron, inmediatamente se unieron a las filas de Guaidó y comenzaron a luchar contra el régimen de Maduro. Sí, desde el mes de diciembre es enorme el número de soldados de los mandos medios y algunos generales que se han pasado a la Operación Libertad. Cuando se fueron de vacaciones de Navidad, muchísimos de ellos no regresaron a los cuarteles. A raíz de la toma de mando de Guaidó el 23 de enero, muchos se vinieron para acá y todos los días, incluyendo el día de ayer, como señalas, el hecho de liberar a Leopoldo López de una fuerza militar que lo rodeaba. Acá mismo en el Perú hay más de 100 militares. ¿Sería un éxito finalmente la liberación de otros presos políticos? Es correcto. En Venezuela. Ayer en el Servicio de Inteligencia, el llamado SEBIN, también se liberaron algunos. Y lo que viene sucediendo no es solamente en la ciudad de Caracas. Prácticamente en todas las grandes ciudades del país hay deserción de militares, militares que se resisten a maltratar a su pueblo, y es una descomposición. Esto es como un castillo de naipes que se está cayendo poco a poco. La situación de Maduro, por lo menos, ¿cuánto tiempo lo da usted? Si jugáramos a ser doctor, que termina diagnosticando un tema terminal, ¿cuánto tiempo de vida le da el régimen de Nicolás Maduro? No le doy más de 3 meses. En el mayor de los casos, no le doy ni siquiera 3 meses. ¿Qué tendría que pasar para que eso sea cumplido? Un detalle que tú mencionaste, el papel de las Fuerzas Armadas. Maduro, como todos los dictadores, terminará siempre rodeado de un pequeño grupo de militares que lo van a apoyar hasta el final. La gente que nos está viendo preguntará, ¿y por qué? Bueno, porque en todas las fuerzas norteamericanas, Fuerzas Armadas norteamericanas, hay 900 generales. En Venezuela hay 2.000 generales. O sea, Maduro, con tal de preservar su hegemonía, nombra general, porque el general es el que más gana, el que más manipula, porque hay generales controlando el general del frijol, el general del jamón, el general del queso, porque él ha puesto generales a comandar los llamados programas alimenticios. Pero eso se está desmoronando, porque ya no hay programas alimenticios que valgan. Y lamentablemente, después de haber negado toda la ayuda humanitaria, acepta la ayuda humanitaria, y yo tengo familiares que han tenido que pagar por 1 kilo de arroz que tiene el sello de la Cruz Roja, lo cual indica que están vendiendo la ayuda humanitaria. Esto es el final de todo. 3 meses da usted a Nicolás Maduro. Máximo. Y vamos a ver, como máximo, y vamos a ver si finalmente en el tiempo se termina haciendo realidad, termina cumpliéndose, porque de por medio además hay una población que sigue saliendo desesperada, huyendo de la crisis social y política que en estos momentos vienen enfrentando. ¿Usted tiene familia en Venezuela? Así es, claro. Tengo mi hermana, mi cuñado, mi sobrina y mucha gente más, tanto en Lima como tanto en Caracas como en otras ciudades del interior. En el Perú tenemos 790.000 venezolanos. Es difícil tener una migración tan masiva, pero yo le pido al pueblo peruano que nos ayude en esta última etapa, porque la mayoría de mis compatriotas, el 80%, quieren regresar a su patria y agradecerle al Perú toda la contribución. Bien. Señor Luis Núñez, muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Muy amable, gracias por la invitación. Muchísimas gracias y sobre todo para entender un poco el panorama de lo que viene viviendo Venezuela, y en los 3 meses vamos a ver qué ocurre finalmente, qué otro desenlace se da y a ver si se da finalmente la huida que pretendía hacer Nicolás Maduro, como se venía conociendo el día de ayer, cuando quería escaparse para La Habana, para Cuba, y de esa forma salirse del problema que estaba generándose en estos momentos en su país. Muchas gracias. Muchísimas gracias una vez más.